Muy buenas para todos. El día de hoy contamos con la valiosa presencia de la doctora Marta Cecilia Ramírez, quien es la directora general de la IPS Universitaria. El motivo de esta pequeña charla que vamos a compartir con ella en el día de hoy es para dar continuidad con un módulo de la maestría en Administración en Salud en la Universidad del TES que se llama Liderazgo. Y escogimos a la doctora Marta Cecilia Ramírez por sus cualidades, por su preparación académica y por cómo se ha desempeñado en los últimos años y el aporte que le ha dado al sector salud. Entonces, primero que todo, quisiéramos saber, doctora, ¿quién es Marta Cecilia Ramírez? Bueno, con un saludo muy especial a Orlando y a Oscar. Tengo que decirles que me honra mucho que ustedes hayan decidido hacerme esta entrevista. La verdad, Marta Ramírez es una mujer médica, especialista en economía y finanzas y en gerencia de servicios de salud, hoy al servicio de la Dirección General de la IPS Universitaria, una mujer que ha creído siempre en que las cosas se pueden hacer cada vez mejor. ¿Desde cuándo comenzó esa vocación suya para el servicio con la comunidad y ese liderazgo que desde su tierra natal en Santa Rosa de Osos ha venido impulsando en este área, en este sector de la salud? Bueno, desde que tengo uso de razón, recuerdo haber empezado a hacer trabajo social. Cuando ingresé a la escuela, todo lo que yo aprendía, luego en el barrio, yo lo replicaba desde el solar de mi casa y con carbón, porque ahí no había tiza. La verdad tenía escuelita. Desde ahí luego estuve como catequista porque me he vinculado mucho a la actividad diocesana. Santa Rosa de Osos es diócesis, pero además también en mi familia, como somos 14 hermanos, yo digo que cuando uno crece y ya es el número 10 de la familia, pues aprende a trabajar en comunidad y cantamos, y empecé a vincularme mucho a través de la música a los grupos sociales, a contribuir con actividades para los adultos mayores, para los internos, para los temas de salud a través de la música, con un grupo familiar, y así desde el colegio igualmente líder estudiantil. Entonces realmente desde que tengo uso de razón, he sido una mujer que concibe la vida en medio del trabajo en equipo, en medio de la cooperación y en medio de la lúdica, porque combino mucho todo el tema del canto, todo el tema de la danza, todo el tema del arte en esta actividad que he tenido. Bueno, como sabemos, la doctora Marta Cecilia Ramírez es médica de la Universidad de Antioquia. La misma profesión de médico le sirve a nosotros los profesionales de ese campo que tengamos un contacto bastante fluido con las comunidades. Yo pienso que esa profesión le ayudó para de pronto impulsar su carrera en otros campos, como en el campo político. Nos gustaría que de pronto nos hablara un poco sobre su trayectoria profesional y su trayectoria política. La verdad, desde niña, y yo recuerdo que había un programa de televisión donde había una médica que salía en un helicóptero a trabajar en zonas aisladas. Desde que estaba niña yo me soñaba en eso. He hecho muchas navidades, pedía aguinaldo, cosas que tuvieran que ver, el kit del doctor C, una cantidad de cositas que tenían que ver con la salud. Lo tenía claro que quería ser médico. Desde que estaba pequeña, no me imagino mi mamá qué pensaba, porque a la Universidad de Antioquia normalmente se pasaba, era muy difícil pasar a la universidad, y máxime a los que nos preparábamos en las regiones, porque no era fácil pasar el examen. Sin embargo, mi mamá siempre nos decía: estudien, sean muy juiciosos, muy honestos, y tienen que pasar a la Universidad de Antioquia. Ese era siempre el referente: tienen que pasar a la Universidad de Antioquia. O sea que siempre tuve esa inclinación por ser médica, y combinado con el trabajo social, pues es como muy natural, porque la medicina es un área humanística. Y en mi familia, de los 14 hermanos, prácticamente la mitad somos entre docentes y profesionales de la salud. O sea que una familia muy orientada al sector salud. Estudié medicina y desde que salí igual muy compenetrada con el trabajo de comunidad. Eso hizo que rápidamente me captaran del sector salud
a los cargos directivos, luego me hicieron propuestas para el tema de participación en política. Yo decido ir al Congreso de la República por la reforma a la salud. Estaba ya trabajando en la cooperativa de hospitales de Antioquia, ya había sido gerente hospitalaria, donde pude transformar muchos temas de la salud de la población en la que estaba. Accedí a la Cámara de Representantes motivada por la reforma a la salud. Fui coautora de la Ley 1438. Allí pusimos el sello propio en lo que tiene que ver con redes integradas de servicios de salud, con atención primaria en salud, fortalecimiento de los prestadores. Luego también pude intervenir muy directamente en la Ley 1608, el flujo de recursos en salud. Los debates que hicimos fueron muy interesantes todos esos aportes siempre combinándolos como tratar de llevar al Congreso lo que la comunidad necesitaba sin aislarme. Llegué a la Comisión Séptima, pero con conocimiento de causa. Esa comisión maneja salud, maneja vivienda, maneja mujer, infancia, adolescencia, maneja todos los temas de servicios públicos, todos los sociales, todo el sector solidario. No es fácil encontrar congresistas que lleguen motivados a trabajar en la Comisión Séptima. Son más bien pocos, van muy inclinados a otras comisiones, las comisiones económicas, las comisiones primeras que tienen que ver con todas las reformas constitucionales. A la Séptima, como son temas tan sociales, pues la gente les tiene mucho temor, pero yo la disfruté, trabajé demasiado con un alto nivel de rendimiento en materia de ponencias de ley. Yo estuve participando de la ley de vivienda gratis, de la ley de formalización y primer empleo, de la ley de protección al trabajador, pensando siempre en que la comunidad necesita eso. Así que acá llego por esa trayectoria y también con el ánimo de desde acá poder aplicar lo que dejamos en la ley, poder ayudarle al sector, pero siempre teniendo como referente que la comunidad necesita líderes transformadores, necesita cambios, necesita que tengamos esperanza de que podemos hacerlo mejor. Doctora, en su concepto, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que las dos posiciones, las dos posibilidades. Realmente hay personas que nacen líderes. ¿Y por qué nacen líderes? Y ya se puede ir uno a un tema de la medicina. Ahora con los aspectos de estimulación temprana de las mujeres que están en embarazo, sí que uno puede evidenciar que hay niños que nacen ya con un marcador de líder bien importante, pero también se puede hacer. El que no nace se puede hacer siempre y cuando tenga la convicción y tenga unos objetivos muy claros. Todo aquel que tenga un objetivo muy claro, que tenga la convicción de su creencia y que tenga la capacidad de lucharla, yo creo que se hace líder. Entonces diría uno que tenemos de ambos casos. Normalmente creo que la gente nace con unas condiciones, el medio donde crece le permite desarrollarlas o no, pero se puede hacer. Doctora, en el campo en el que usted se encuentra resaltando pues que es una persona que tiene un liderazgo importante, ¿cuál cree que son esas cualidades que le hacen a usted una líder? Bueno, desde mi óptica, y lo acabo de mencionar en la respuesta anterior, yo creo que lo primero es que uno tiene que tener un credo muy definido, una convicción por algo. Y una vez tiene esa convicción por algo, si la tiene, uno arrastra. Entonces no la tiene que imponer, sino que la energía con la que la proyecta hace que la gente lo vaya rodeando y que lo pueda hacer. Por lo tanto, creo que tiene que tener unas metas muy claras, tiene que tener convicción por algo, tiene que tener una capacidad de lucha, mucha constancia, tiene que tener mucha capacidad de escucha, porque a veces la gente cree que es solamente una visión, no, tiene que tener capacidad de escucha, tiene que tener capacidad de cambiar, tiene que tener un sentido de riesgo alto, o sea, no le puede tener temor al cambio y saber que todo cambio conlleva un riesgo y no puede tener temor de ese riesgo. Diría uno que esos son los elementos fundamentales, pero hay otro bien importante y voy a traer a colación una frase
de alguno de los profesores, Carlos Sánchez, cuando yo estaba estudiando gerencia, y decía que la autoridad que da la moral y la preparación te pueden dar las herramientas fundamentales para que seas un líder. Entonces diría yo que de ahí todo el tema de la formación que tienes que tener frente a eso que estás luchando, en eso que estás pensando, es bueno prepararte para eso, para poder lograrlo. O sea, su liderazgo es más del tipo transformacional que del tipo transaccional. Definitivamente transformacional, porque ahí uno tiene que persuadir, pero con el ejemplo. Si tú persuades con el ejemplo, logras cambios más rápidos. Si tú crees que simplemente por la posición que tienes en un cargo o algo, vas a imponer y por temor al ejercicio de autoridad, la gente te siga, ese liderazgo no es permanente, realmente es un ejercicio de autoridad, pero no es un liderazgo. Yo creo que el transformacional es mi convicción y es el que he practicado siempre. La doctora Marta durante toda su trayectoria ha ocupado diferentes cargos, de gerencia de centros hospitalarios, gerencia o dirección de empresas de insumos y medicamentos, estuvo en la Cámara de Representantes, ahorita pues está liderando esta institución, la IPS universitaria. Doctora, ¿cómo definiría usted su estilo de liderazgo? Donde todos sabemos que para el liderazgo se necesitan tres componentes. Primero está el líder, segundo están los funcionarios, los trabajadores que están a cargo de ese líder, y por otro lado está el ambiente o las situaciones que se presentan, sobre todo ahorita que estamos atravesando esta crisis, esta situación tan difícil en la salud. ¿Usted cuál es su estilo gerencial moviéndose con esos tres ítems? Bueno, realmente es una gerencia de puertas abiertas, es una gerencia muy participativa. Uno no puede concebir los cambios y el desarrollo si no tiene en cuenta los actores. Teniendo, como lo he dicho, unas metas muy claras, un enfoque definitivamente muy claro. Esa gerencia hay que hacerla escuchando a todos los actores. Somos conscientes de una responsabilidad social que tenemos, porque realmente en los cargos que hemos ocupado y que he ocupado y el sector salud tiene una responsabilidad social muy grande, ahí sí que hay que tener un ejercicio de gobernanza que te permita no solo manejar los recursos que tiene la institución, sino los recursos del entorno. Y si tú ejerces una buena gobernanza, vas a disponer los recursos del entorno hacia la institución, pero a la vez va a haber una reciprocidad y tienes que generar en ese mismo entorno un cambio. Así que ese es el estilo de gerencia que realmente yo practico, el que creo que debe tener el sector salud como tal. El sistema de salud, y siempre lo he dicho, tiene que tener ese estilo de gerencia, porque necesitamos trabajar en equipo, necesitamos más que introducir conceptos de competencias, de cooperación, y creo que eso le ha faltado mucho al sistema, que quienes estamos en las diferentes instituciones lo entendamos más que de competencia de cooperación y podamos encontrar esos eslabones que nos van a permitir salir adelante en las dificultades que tenemos. Como todos sabemos, el sector salud actualmente se encuentra en una gran crisis. La doctora Marta Cecilia Ramírez, como directora general de la IPS Universitaria, institución que hace parte del grupo 14+, nos gustaría saber qué estrategia tiene usted, por un lado, para sacar adelante esta institución de la dificultad en que se encuentra actualmente, y por otro lado, doctora, desde la IPS Universitaria, ¿qué aporte piensa darle usted a este sector aquí, no solamente en Medellín, sino a nivel nacional? Bueno, yo sí quiero referir y voy a poner a la gente a hacer un ejercicio. Coloquen en Google crisis de la salud y verán que es la palabra que más se repite a través de la historia. Bueno, la verdad es que nuestro sistema vive en permanente transición. Lo primero que yo recomiendo es que
eliminemos un poquito la palabra crisis. Yo creo que hay que ver oportunidades detrás de nuestro sistema. ¿Cuáles son las grandes oportunidades? Tenemos pacientes por atender, porque la verdad, si lo fuéramos a hallar a un lenguaje de mercadeo, digamos, hay producto, o sea, hay demanda de servicios. ¿Por qué no nos organizamos y miramos cómo atender a ese paciente y cómo gerenciar la enfermedad o la situación de salud de ese paciente? Pero no separada la EPS de la IPS, sino en equipo. Algunos me han dicho, yo en conferencias siempre hablaba de este tema, que eso es ser cándido dentro del sistema. Y yo, como he sido una mujer que tiene convicción, precisamente porque sí se pueden hacer las cosas mejor, desde la IPS universitaria estoy convocando incluso al Hospital San Vicente de Paúl, al Pablo Tobón Uribe, que nos sentemos y que en vez de plantear una situación de competencia entre nosotros como instituciones, planteemos una situación de cooperación donde en ese alto nivel de complejidad al cual pertenecemos nosotros, hagamos una red que nos permita atender muy bien los pacientes y que no convirtamos al paciente en un objeto que devoramos y que desangramos, sino que garanticemos que vamos a atender a ese paciente. Pongo un ejemplo muy sencillo y he planteado iniciar, por ejemplo, con el tema de urgencias los fines de semana, que en la mayoría de las instituciones no hay especialistas en urgencias. Entonces yo planteaba lo siguiente: en vez de dejar todos los especialistas, todas las instituciones el mismo, y de pronto eso incurrimos en una ineficiencia, porque no nos ponemos de acuerdo en los servicios que tenemos comunes, quién deja al especialista, crear una red. Yo creo que es una de las soluciones a la crisis, que creemos verdaderas redes. Qué bueno desde esta institución que es de alto nivel de complejidad, un fortalecimiento real de lo que es la telemedicina para soportar el Hospital de Caucasia, el Hospital de Apartadó, el Hospital de Ciudad Bolívar, que son los segundos niveles, en soportarles una teleconsulta con unos especialistas que no tienen, para que el paciente no se tenga que venir a colapsar los servicios de urgencias en Medellín. Ese es el gran mensaje y es lo que yo le quiero plantear incluso a 14+1. 14+1 es una iniciativa que surge, tengo entendido porque no estuve, pero más de la situación tan crítica de la cartera. Y entonces dijeron, vamos a que el país observe que eso es cierto, que el paciente se entere de que existe una crisis, que los trabajadores de la salud también. Yo tengo mi cuestionamiento, es porque primero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, corregir las ineficiencias que tenemos en el sistema, porque las tenemos, no lo tenemos que reconocer, todos las tenemos. Cada vez que usted pone en una ruta a un paciente y le repite los mismos exámenes de una clínica a la otra, tiene que ser consciente que le está poniendo unos sobrecostos al sistema que son muy altos. Entonces, armemos una red, cooperemos entre nosotros y a partir de que nosotros organicemos nuestras debilidades internas, ahí sí, hablemosle un poquito duro al gobierno nacional. ¿En qué sentido? En que tiene que haber un liderazgo que permita que los recursos de la salud sean mejor invertidos, que no haya tanta intermediación y que los recursos lleguen de manera directa. Fui partícipe del artículo de la ley 1478 del giro directo. En el régimen subsidiado ahora están para los contratos de cápita. Qué bueno que fuera en todo el régimen subsidiado, incluso los contratos por evento, o sea, que cubrieran mediano a alto nivel. También se puede hacer en el régimen contributivo, el dinero de la salud debe ser para invertirlo en prestación de servicios de salud y en la ley lo dejamos. Acerquémonos a que el 90% de los recursos de la salud sean invertidos en prestación y máxime el 10% en administración, pero tenemos mucha intermediación en el manejo de los recursos y esa sí es una tarea del gobierno nacional, en que corrija tanta intermediación, porque si los dineros llegan a nosotros que somos los prestadores, yo creo que el paciente es el que va a tener los mejores resultados. Aprendamos a confiar entre actores, organicémonos a trabajar entre actores, pongamos las reglas claras sobre la mesa, pero sobre todo el paciente en el centro. Siempre y cuando tengamos claro
que vivimos y existimos por y para recuperar la salud de nuestros pacientes, para mantener la salud de nuestra comunidad, el sistema tiene que bajar la marea y tenemos que tener relaciones más claras, más tranquilas, más cordiales. Me han dicho, es Alicia en el País de las Maravillas. Yo le apuesto a eso. Y estoy invitando a que desde acá, ya lo hice desde la ley, lo hicimos en un hospital pequeño, en mi pueblo, Santa Rosa. Trabajé de la mano de la EPS, de la mano de la EPS administramos la salud, sacamos adelante el hospital. Lástima que dejaron caer todo eso porque llegan estilos de gerencia que piensan distinto y se separan. Ahora voy a hacer el ejercicio desde una institución de alto nivel de complejidad, una institución como esta, que es la más grande de Medellín, y yo diría casi que Colombia, porque por lo que atendemos en Barranquilla ya somos los más grandes, y queremos invitar a que mucha gente se sume, todos los que estamos pensando en ese sentido, nos sumemos a trabajarle a un proyecto, verdadera red de servicios en torno a los pacientes. Bueno, doctora, de todas maneras, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias. Y con el doctor Orlando, pues estamos muy agradecidos por ese tiempo. Doctora, para nosotros muy valioso esa charla, ese aporte que le hace usted a ese grupo de estudiantes y a toda una comunidad, porque desde esa institución sé que va a liderar todos los procesos que van a generar transformación, así como siempre lo ha venido usted haciendo en el trayecto de toda su vida profesional y desde los diferentes sitios estratégicos donde usted ha podido estar y le ha podido brindar a la comunidad y a todos los que le rodean un buen ejemplo. Muchas gracias. Bueno, Orlando y Oscar, muchas gracias a ustedes, a todos decirles, estamos a disposición, invitándolos a que hagamos un trabajo en equipo y somos materia disponible para eso. Muchas gracias.